con la clase, ¿no? Dicen que no han tenido dudas, ¿no? Acerca de lo que habíamos estado viendo. No, profe. Bueno, entonces, habían faltado varios la vez pasada, y también la otra vez, por eso ya no di esa clase, porque pues, eran muchos los que faltaban. Pero vamos a dar un repaso de este tema de biomoléculas y de biología celular, ¿no? Les decía que todos los seres vivos, no, déjenme poner esa presentación, no la he puesto. Ahora sí ya. Eh, Les iba diciendo que todos los seres vivos van a estar compuestos de elementos, ¿no? Pero van a haber unos que van a ser más abundantes que otros. Ese va a ser el CHOMPS. El CHOMPS, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, son los elementos que se encuentran en mayor proporción en los seres vivos. Hay más elementos, pero estos son los que están en mayor proporción. Les digo, por ejemplo, tenemos un montón de calcio en nuestros huesos, ¿no? Que pues, abarcan todo nuestro cuerpo. Pero hay más de estos que de calcio en nuestro cuerpo. Más azufre, más fósforo, más oxígeno. Prácticamente, pues los seres vivos, los seres humanos, por ejemplo, pues somos bloques de carbón con un montón de agua. Uh-huh. También los demás elementos que se encuentran en menor proporción son bien importantes, pero pues lo único que va a variar es la proporción que se encuentra en nuestro organismo. Van a existir las biomoléculas, que son aquellas que son producidas por los seres vivos. Fíjense nada más cuántas diapositivas tiene este tema, 32. Los carbohidratos van a ser las biomoléculas más simples y estos se van a componer principalmente de carbón, hidrógeno y oxígeno. Estos son conocidos como la principal fuente de energía, porque nuestras células siempre van a preferir metabolizar los carbohidratos, un azúcar como la glucosa o como la fructosa, antes de elegir otras fuentes como los lípidos. Los lípidos tienen una mayor cantidad de energía, son más eficientes, pero como son moléculas más grandes, más complejas, también es más difícil poder degradarlos. Entonces, como los azúcares son más simples, para el organismo es más fácil elegir a un azúcar para degradarlo primero y después a una grasa cuando ya te acabaste pues, todas las azúcares. Hoy, lo que hayan desayunado, si ya desayunaron, espero que sí, este, para que se concentren bien en la clase, todo lo que desayunaron, por ejemplo, una fruta, un pancito, este, demás alimentos, van a tener carbohidratos. Entonces, y también van a tener algunos, pues van a tener grasas, ¿no? Entonces, su organismo va a utilizar para estos momentos primero a los carbohidratos y después, ya que se los hayan acabado, van a empezar a utilizar las grasas. Estas, por lo mismo, van a ser consumidos debido a su simplicidad y estas las podemos clasificar de varias formas. Por la cantidad de azúcares que tengan o por su composición química. Cuando nosotros los vemos por el número de azúcares, nos referimos a que tengan unidades de azúcar. Una glucosa o una fructosa o una galactosa van a ser monosacáridos. Son las unidades más simples de azúcares que van a existir. Estos van a tener ciertas propiedades y también van a servir como base para crear a los demás azúcares. Porque si yo tengo, por ejemplo, una glucosa y una galactosa, estos los puedo unir y crear a la famosa lactosa, a un disacárido, un azúcar que está integrado de dos unidades diferentes de azúcares. También pueden ser del mismo tipo, podría tener dos glucosas o dos fructosas. Uh-huh. Los disacáridos
como por ejemplo la lactosa, y siempre les pongo este ejemplo porque a veces los ponen los ejemplos como preguntas, si tú tienes que poner cuál es el azúcar al que se están refiriendo, la lactosa es esa azúcar que se encuentra en la leche. Eh, Hay personas que de nacimiento o con la edad van perdiendo la capacidad para poder degradar la lactosa. Estas personas lo que tienen es que hay una enzima que rompe a lo que es la glucosa y la galactosa. Esa enzima, que es la lactasa, los desintegra y ya desintegrados en sus formas de glucosa y de galactosa, ya los puede utilizar el cuerpo. Pero cuando no tienen esta proteína, ¿por qué? Una, o nacieron con la incapacidad de producirla, o han perdido la producción de lactasa por la edad, aunque uno piensa que eso es broma, ¿no? Pero es la verdad. Más o menos como por ahí de los 23, 25 años, se comienza a dar en el desarrollo, que es más frecuente, ¿no? También se puede dar en edades más avanzadas, pero es menos frecuente. A los 25 dejas de producir lactasa. Yo pensaba que eso era broma, y así como de, "Ah". Y a mí me pasó que cuando cumplí 25, antes yo tomaba leche, incluso tomaba mucha leche con mi hermanito, y ya después me empezaba a caer de peso, así como me empezaba a sentir mal. Y era muy frecuente y decía, pero ¿por qué me pasa esto, no? Y mi mamá me decía, oye, ¿y no será que ya te cae mal la leche? Y yo así como de, no, ¿cómo crees? Son puros cuentos. Y sí me di cuenta que cada vez que tomaba leche, ya me sentía mal. O sea, ya les dicen que les caen de peso porque tu cuerpo tiene más problemas para poder metabolizar esa leche. Sí, aquí como pone Guiomar, pues si uno se queda así, ¿no? Como de, ¡ah! Y ya después te das cuenta que cuando tomas, por ejemplo, leche deslactosada, la leche deslactosada ya te hace bien. Y te quedas así como de, no puede ser, ¿no? De que sí es cierto. Así como les digo a los chicos en el otro curso acerca del desarrollo, del crecimiento, que todos los seres vivos tenemos un desarrollo, a veces pensamos que cuando tenemos así como 18 años ya se terminó nuestro desarrollo, pero no, todavía van a seguir más cosas ocurriendo en nuestro cuerpo conforme vamos creciendo, ¿no? Esos mitos de que les duele la rodilla a los 30 y la cruda y todo eso, yo todavía no tengo 30, pero ya estoy bien cerca del tercer piso. Entonces, varios amigos que sí ya llegaron ya así como de, no mames, es que sí es cierto, todo lo que dicen y ya así como de, estás loco. Pero ya después de ver lo de la leche, pues ya comienzo a creer que sí, ¿no? Entonces, la leche deslactosada, lo que tienen es que a esta ya le agregaron la lactasa. Entonces, toda la lactosa que tenía aquí ya se rompió y ya quedó libre la glucosa y la galactosa. La lactasa, no, bien la lactosa, aunque es un azúcar, no es un azúcar saborizante. O sea, no todas las azúcares crean la sensación de dulzura. La lactosa no la crea. Y cuando la rompe y queda como glucosa, la glucosa sí es un azúcar saborizante. Es esa que le echan al cafecito y a las demás cosas. Esa es pura glucosa. Entonces, cuando le agregan la lactasa y la descomponen, la leche deslactosada, y si quieren, pues un día estos hagan la prueba y compren una, sabe más dulce, porque como tiene ahora glucosa, esa glucosa le da esa sensación de que es más dulce que la leche normal. Ujú. Incluso hasta hay mucha gente que no les gusta. Y hay una marca de leche, el otro día la vi y sí la he comprado en en el supermercado, que incluso ya no tiene ese sabor extra de azúcar. O sea, ya le quitaron eso, porque hay gente que no les gusta que la leche deslactosada sepa dulce y ahora te venden leche sin lactosa y entonces pues ya no le tienen que agregar lactasa y ya no sabe a nada, ¿no? Ya le acaban de quitar mucho de los nutrientes que tiene y según le agregan más y bla, 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 ¿no? A veces les ponen ejemplos de cuál es ¿cómo se dice? La, el disacárido que con el tiempo se va perdiendo la capacidad de poder desintegrarlo y bla, 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 ¿no? Tanto aquí como en el metabolismo,
Luego les pongo estos ejemplos porque los ponen en el examen, ¿no? No es solamente historia mía para decirles que ya no puedo tomar leche, ¿no? Desgraciadamente. Aunque tengo que comprar leche más cara. Este, Vamos a tener que, después de dos azúcares, de los disacáridos, ya no se complicaron tanto en la nomenclatura y agarraron y dicen, todo lo que tenga de 3 para adelante es un polisacárido. Bueno, un ejemplo de estos polisacáridos es el almidón. Hay varios tipos de almidones dependiendo de la configuración que tienen. Si son líneas, cadenas rectas de, de azúcares o si están ramificados, pero al final todos son almidones. El almidón sirve como un medio de reserva para las plantas, porque así ellos pueden tener enlazados muchas unidades de monosacárido y lo que van haciendo es que las van desintegrando poco a poco, este, este azúcar, este azúcar, este azúcar, que todas son glucosas, las van desintegrando y las van metabolizando. Y así, de esta molécula súper grandota que pueden llegar a tener hasta 100 monosacáridos, lo van desintegrando y van obteniendo energía. Como las plantas no pueden ir a buscar sus alimentos porque están ancladas al suelo, deben de generar sustancias de reserva de energía. Todos generamos sustancias de reserva de energía. Entonces los carbohidratos tienen función de principal fuente de energía, como esto, tienen función de almacén de energía y otra función de otros polisacáridos es, por ejemplo, la celulosa y la lignina. Ellos se encuentran en la pared celular de las plantas y les van a dar mayor dureza a sus células. Por eso las células vegetales son células más fuertes y tienen en las imágenes formas más bonitas y geométricas, porque sus células son más resistentes. Y la lignina que vemos en la corteza de los árboles, pues de ahí hacemos el papel, ¿no? La lignina es es un azúcar, pero más fuerte, con más resistencia y le da mayor consistencia al cuerpo de las plantas. Entonces también tienen una función estructural. Si lo vemos químicamente, porque también preguntan una parte química en los exámenes, las azúcares son aldehídos y cetonas. Esto es porque en la química orgánica los aldehídos y las cetonas son grupos funcionales. Un grupo funcional es cualquier cosa, puede ser un átomo o puede ser una molécula completa, puede ser pequeño, puede ser grande, que a la hora de que se adhiere a una cadena de carbonos le va a conferir ciertas características, ciertas propiedades físicas, ciertas propiedades químicas. Pueden cambiar lo que son los puntos de fusión y los puntos de ebullición, puede cambiar la densidad de este compuesto o puede cambiar la capacidad que tengan para disolverse en compuestos como el agua, que es el disolvente universal, y solamente se puedan disolver con ciertas sustancias como disolventes orgánicos, como lo son el cloroformo, los alcoholes y cosas como los hexanos y demás cosas, ¿no? Hay varios disolventes orgánicos y solamente en esos compuestos se van a disolver por culpa de este grupo funcional. Los aldehídos es que en el último carbón, en los carbones que tengan en los extremos una cadena como esta, aquí van a tener adheridos un hidrógeno y un oxígeno. Aquí, por ejemplo, abajo tienen un hidrógeno y un grupo hidroxilo, que en el caso de de la química orgánica, este hidroxilo sería de una base, pero en la química orgánica se les llama alcoholes. La química de los alcoholes, que a mucha gente les va a interesar, pero pues, no se refiere a ese tipo de cosas. Estos grupos hidroxilos los tienen aquí pegados, pero en el caso del aldehído no tiene un hidrógeno, nada más tiene un doble enlace
con oxígeno y con un hidrógeno. En cambio, en las cetonas, en la cadena, no en los extremos, sino dentro de esta, va a tener un carbón que en vez de estar unido a a un hidrógeno y un oxígeno, está unido solamente a un oxígeno acá, aquí en medio. Entonces, esto es un grupo oxo, este oxígeno es un grupo oxo y se forma una cetona. Van a tener propiedades químicas y físicas muy parecidas, pero no exactamente iguales, porque pues prácticamente solamente cambia en dónde va el oxígeno, ¿no? Sus propiedades son muy parecidas, pero no son tan iguales. Entonces, aquí tienen pegados el grupo carbonilo al final, y el grupo carbonilo pues, lo tienen un grupo oxo. Muchos de los carbohidratos van a ser estereoisómeros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen una misma fórmula química, pero la estructura como esta, de dónde están organizados los carbonos, los grupos alcoholes y demás, dónde están pegados. Tienen diferente estructura, pero misma fórmula. Aquí, por ejemplo, en el caso de la fructosa y de la glucosa, es prácticamente la misma cosa, que son lo mismo que estamos aquí, pero lo único que cambia es dónde va esto. Ujú. Porque esto está unido en el extremo y esto está en medio, ya son moléculas diferentes y tienen una estructura diferente porque este forma un hexágono y este forma un pentágono, pero tienen la misma cantidad de carbonos. También, por ejemplo, la diferencia entre una glucosa y una galactosa es que aquí, en este carbono 4, que aquí en este ejemplo están unidos, pero si no estuvieran unidos, la galactosa tiene orientado un grupo OH hacia arriba, orientado hacia arriba, y en el caso de la glucosa, este lo tiene orientado hacia abajo. Este grupo H de aquí, la glucosa lo tiene hacia abajo y la galactosa lo tiene hacia aquí arriba, por eso esta rayita está hacia arriba. Y nada más porque cambia eso, ya son dos moléculas diferentes. Aquí en la química orgánica importa, pero un montón, la estructura que tenga un cierto compuesto. Porque cambia una cosa, porque esto gire aquí, hacia abajo o hacia arriba, puede cambiar mucho propiedades como los puntos de fusión, puntos de ebullición, densidad, solubilidad y demás cosas, solo porque gire un cierto compuesto. Y a la hora de que le asignas el nombre, también el nombre va a ser diferente, porque tú le gires esta cosa de aquí, estas dos cosas de aquí. Por eso, creo que sí estabas hace rato, ¿no? Lluvia en química. Les decía que solamente veíamos la nomenclatura inorgánica, ¿no? Y les decía que afortunadamente veíamos la inorgánica y que casi no vemos de la orgánica, porque la nomenclatura orgánica es una pesadilla de nomenclatura, porque le tienes que poner todos los carbonos y los tienes que contar y los tienes que poner, ¿no? Entonces se vuelve muy tortuosa. Vamos a tener los lípidos. Estos son ácidos grasos que se componen de cadenas largas o de anillos también, con un grupo funcional. Aquí, en este caso, lo único que hacen los carbohidratos es donde tienen el grupo funcional, pero nada más tienen dos. O son aldehídos o son cetosas. O son, y cambia también el nombre dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan. Las más simples van a ser las triosas, porque son las únicas que pueden formar anillos. Estos anillos que tienen aquí solo se pueden cumplir teniendo 3 carbonos. Entonces, los azúcares más simples se van a llamar triosas y dependiendo de si tienen el aldehído o la acetona, van a ser trioaldosas o triocetosas. En cambio, los lípidos van a tener muchos grupos funcionales que pueden adherirse a las cadenas. Y como va a haber muchos grupos funcionales, podemos tener un montón de lípidos. Aquí van a aumentar la cantidad de ellos,
pero también van a cambiar la cantidad de lípidos que pueden haber con diferentes funciones. Aquí, por eso aquí se tienen múltiples funciones. Como fuente de energía secundaria, les digo, ya cuando nuestro cuerpo quemó todos los carbohidratos, va a empezar a utilizar las grasas. Por eso los jugadores de fútbol americano u otros deportistas en sus dietas consumen muchísimos carbohidratos y casi nada de grasa, porque durante las prácticas, durante los entrenamientos y el juego de verdad, el bueno, van a tener que quemar en el juego todos los carbohidratos que se chutan, que son un montón. O sea, si buscan en internet las dietas que tienen los jugadores de fútbol americano, ya quisieran poder comer todo eso y no engordar, ¿no? Pero ellos, porque hacen un montón de ejercicio, pueden hacerlo. También van a tener funciones de regulación en el organismo. Hormonas o, por ejemplo, vitaminas van a ser lípidos, van a servir como estructura de las membranas, como estos esfingolípidos y los fosfolípidos que hay. Van a servir como reservas de agua, porque las grasas pueden almacenar agua, y también como fuentes de calor. Animales que viven en condiciones bastante frías, como los osos polares, tienen capas muy gruesas de grasa que les sirven como aislante, pero también les sirven para generar calor. Entonces, y tienen otras funciones también los lípidos, son ceras y demás. La cantidad de funciones que van teniendo los lípidos van aumentando un montón. Vamos a ver que estas también, ya yéndonos un poco hacia la parte de la química, se van a clasificar por el tipo de enlace que tengan en sus carbonos. Pueden ser cadenas simples y cadenas dobles o triples, que se les van a llamar saturados o insaturados. En la química orgánica, cuando una cosa, como por ejemplo estas cadenas de aquí, o estas cadenas largas que se le ven acá abajo al esfingolípido, cuando no tienen dobles o triples enlaces, cuando son enlaces simples, se dicen que están saturados, porque dice que los carbones que tienen aquí están saturados de hidrógeno, tienen mucho. Y cuando se forma un doble o triple enlace, la cantidad de hidrógenos que puede tener estos carbones se reduce, porque en vez de unirse a hidrógenos, se están uniendo entre carbonos, como estos dobles enlaces que se ven aquí, que se ve acá. Esto es un doble enlace. Ay, perdón. Y entonces, todos los lípidos y demás compuestos orgánicos, si tienen dobles o triples enlaces, se les llaman insaturados. Esto también pasa con los famosos alcanos, alquenos y alquinos, que a los alcanos se les llama hidrocarburos saturados, y a los alquenos y los alquinos se les llama hidrocarburos insaturados, porque no tienen tantos hidrógenos. Aquí, por ejemplo, los esfingolípidos y los fosfolípidos también van a servir como una fuente para crear lo que son las membranas de la célula. Más adelante vamos a ver las funciones de la membrana, y al final hay una parte de cómo se da el transporte de las moléculas en las membranas. Ahora, pasando a los siguientes, van a estar los aminoácidos. Los aminoácidos van a tener funciones muy, muy variadas, pero la principal es que forman los componentes de las proteínas. Individualmente también tienen funciones de regulación en el organismo, pero son tanto que, bueno, no se pueden poner todo. Solamente de los esenciales para crear las proteínas, hay 21 aminoácidos. Y aparte de componer a las proteínas, estos 21 aminoácidos, que serían 21 explicaciones diferentes, tienen cada uno sus propias funciones. Entonces aquí ya son más importantes los aminoácidos. De estos 21 que se necesitan para las proteínas, 11 las hace nuestro cuerpo y se les llama no esenciales. Pues porque no es esencial que los consumamos,
porque pues, nuestros cuerpos solitos las hacen, ¿no? Pero hay otras 10 que son las esenciales, que solamente las vamos a obtener por la dieta. Entonces, comiéndonos a los demás animales y comiéndonos verduras y frutas, vamos a adquirir esos 10 aminoácidos esenciales. Por eso las personas no pueden ser enteramente carnívoras ni enteramente veganas, porque van a tener un déficit de sus aminoácidos y de demás nutrientes, porque nuestro organismo como omnívoro, resultado de la evolución, nos obliga a que tenemos que consumir de todo para estar sanos y para mantener un buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Mm? Los aminoácidos se llaman así porque tienen un centro de carbón, este que está aquí, tienen un grupo amino, que es un nitrógeno unido a dos hidrógenos, y tienen el grupo carboxilo, ácido carboxílico, que es un carbón con un oxígeno en doble enlace y un grupo OH, un alcohol, este de aquí. Ajá. Así se ve, pero ya desplegado, pero así se tiene que ver. Ahí está. Estos se van a unir entre ellos por el famoso enlace peptídico. Este enlace peptídico, que es este que está aquí abajo, ocurre de que el grupo carboxilo de un aminoácido se une con el grupo amino de otro. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿no? Lo que hace el ácido carboxílico es que su OH, su alcohol, le va a secuestrar este hidrógeno al nitrógeno que tenemos aquí. Se lo roba y ahora es H2O. Esto es agua. Entonces se deshidrata, se dice que tiene una reacción de deshidratación o de condensación y se desprende una molécula de agua y se une este carbón a este nitrógeno. Fíjense cómo aquí se van a unir, ¿no? Allá abajito. Se une el carbón al nitrógeno y, por ejemplo, este carboxilo de aquí todavía se puede unir con otro aminoácido por el grupo amino. Y este grupo amino también de este aminoácido también puede agarrar y unirse a otro ácido carboxílico de otro aminoácido. Así se van uniendo, van a crear péptidos, primero que son algunos cuantos aminoácidos pegados, y cuando superan de los 50 para adelante, a estos se les van a llamar proteínas. Aquí, otra cosa que tienen los aminoácidos es esta R de aquí. Ahí es donde se les puede pegar un grupo funcional. Entonces también pueden existir una gran cantidad de aminoácidos dependiendo del grupo funcional que aquí se les pegue. Están, les digo, 21 importantes para crear proteínas, pero se han identificado hasta 900 aminoácidos diferentes. Y cada uno de ellos tiene una función diferente en el organismo o en los organismos de diferentes seres vivos. Entonces, pues no son tan simples, ¿no? Por eso también pongo todos los ejemplos, porque son un montón. De ahí pasamos a las proteínas. Las proteínas, les digo, son grandes conjuntos de aminoácidos. Esta es una cadena de aminoácidos. Ajá. Ellos van a ser bien importantes porque dirigen todas las funciones biológicas o procesos biológicos del organismo. Tienen funciones muy variadas y muy específicas y también tienen estructuras muy complejas. Aquí, por ejemplo, pueden tener función de estructura, de defensa, de catalizadores. Nuestro cabello y nuestras uñas están compuestos de lo que es queratina. Esa es una proteína. Entonces, nuestras uñas y nuestro cabello es una proteína que crea nuestras células. De defensa, porque hay muchas proteínas que están involucradas en los procesos inmunológicos. Catalizadores, porque son capaces de acelerar o de crear ciertas funciones que en otras condiciones nunca podrían llegar a ocurrir. Regulación del organismo, transporte de sustancias, reserva de energía y un larguísimo, etcétera, pero larguísimo, son las funciones que pueden desempeñar las proteínas. Estas se les clasifica por sus 4 estructuras. La estructura primaria, que es esta que tenemos aquí,
es solamente una cadena o una secuencia de aminoácidos. Después pasan a la estructura secundaria, que es esta de aquí, ujú, que se forman o se pliegan como en forma de hilo. Estos aquí van a servir para crear estas estructuras terciarias. En la primera y segunda estructura, en esta de aquí y de acá, ajá, no van a tener ninguna función. No sirven absolutamente para nada. Es cuando se pliegan en la estructura terciaria, como la que está acá abajo, esta de aquí, ajá, que ya comienzan a tener una actividad biológica, dependiendo de la estructura que tengan. Y después pueden existir ah, las estructuras cuaternarias, estas que tenemos aquí, donde cada color que tenemos aquí, ujú, es una estructura terciaria que se unió entre ellas para crear esta superestructura cuaternaria. A los a las proteínas también las podríamos ver de la siguiente forma, como simples de esta forma, de esta estructura, y conjugados cuando están unidos a otras cosas, entre proteínas, o cuando tienen lípidos y cuando tienen glucosas, no glucosas, a carbohidratos. Estos les ayudan a tener una especificidad todavía más alta para realizar ciertas funciones, que ahorita vamos a ver en la parte de la membrana. Ay. Entonces, estos son súper importantes. Les digo que necesitan tener una cierta estructura. Esta estructura es como, por ejemplo, cuando tiene uno una llave, dependiendo de el orden y del tamaño que tengan los dientecitos de las llaves, pueden abrir una puerta, ¿no? O un candado o cualquier chapa, ¿no? Pero si nosotros las cambiáramos, lo que va a pasar es que ya no sirve para abrir esa puerta. Pero en cambio, si nosotros le damos otro orden, sí podrían abrir una puerta totalmente diferente, un candado totalmente diferente que tenga esa configuración. Por eso, a la hora de que hacen las llaves, el cerrajero tiene que tener la llave de referencia y tratar de hacer a la réplica los dientecitos de la misma forma. Aquí igual las proteínas. Tú puedes tener una secuencia de aminoácidos, ¿no? Pero esa misma secuencia, tú la puedes plegar como si fuera una hoja de papel e hicieras origami, puedes plegarla de diferentes formas y crear diferentes figuritas. Pues cada figurita va a tener una función diferente en el organismo. Tú puedes tener una misma secuencia de aminoácidos y dependiendo de cómo la pliegues, va a servir para algo diferente. Una puede catalizar una reacción y el otro puede ser una proteína que sirva para la defensa del cuerpo. Y si la pliegas diferente, puede servir para transportar sustancias en el organismo y así diferentes funciones. Por eso se dieron cuenta después varios investigadores que tenemos como que una cantidad no muy grande de genes que sirven para crear secuencias de aminoácidos, pero tenemos un montón de proteínas. Entonces, pues ellos se preguntaban, ¿no? ¿De dónde salen tantas proteínas si no tenemos tantos genes? Y después se dieron cuenta que es porque estas, plegándolas diferente, adquieren funciones totalmente diferentes. Ya después vienen los más importantes de todos, los meros, que son los ácidos nucleicos. Un ácido nucleico es un ADN o un ARN, que son estas biomoléculas donde están almacenadas la información para sintetizar a las demás sustancias. Por eso son más importantes que todas las demás, porque si no hay instrucciones para crear una proteína, pues no se produce. El ADN es más característico porque tiene una doble hélice y se dice que es antiparalela y complementaria. ¿A qué se refiere con esa cosa? Antiparalelo y complementario se refiere a que la molécula de ADN tiene, por ejemplo, vamos a poner eso así, ¿no? Tiene una doble cadena. Y esta va a tener una cierta secuencia de bases nitrogenadas, las famosas timinas, adeninas, guaninas, citosinas, y así, ¿no?
Ujú. Estas pueden ir corriendo en una dirección y en el otro lado de la cadena tiene que haber la base, bueno, nucleótido, el nucleótido contrario a este. Ellos siempre tienen un antagonista, tienen un contrario. En el caso, como aquí dice aquí en la imagen, en esta de acá, la adenina, este nucleótido, ujú, es opuesto a la timina. Aquí se me fue una A, tiene que ser timina, no tiamina. La timina, la guanina a la citosina y el uracilo a la adenina, en el caso del ARN. Nosotros tenemos la secuencia acá del ADN, es una secuencia de estas cosas, y lo que va a pasar es que en un lado de la cadena tiene esta secuencia, pues del otro lado debe tener al opuesto. A, T, A, esta es una G mal puesta, esta es una C, esta es una G, esta es una C, entonces aquí tiene que haber una G, una C, una A y una T. Entonces, estas son complementarias porque este es su complemento, la T es el complemento de la C es el complemento de la G. Entonces, estas cadenas corren paralelamente una de la otra, pero cuando tú tienes dos líneas paralelas solamente son que dos líneas no se tocan, pero no tienen una dirección. Cuando tú les asignas una dirección, por ejemplo, el ADN corre en esta dirección y la otra cadena pues corre en sentido contrario, ¿no? Porque va T, A, A, C, G, G, C, como si fuéramos en sentido contrario hacia acá. Como tú ya les estás asignando sentidos contrarios, se dice que es antiparalela. Como por ejemplo el metro, ¿no? El metro, dependiendo de a qué línea del metro estén, por ejemplo en la 2, un metro corre en dirección hacia Tasqueña y el otro hacia Cuatro Caminos. Estos son paralelos porque nunca se tocan los metros, ¿no? Porque eso provocaría un accidente. Y mientras uno va en una dirección, el otro va en otra dirección. Entonces, eso es lo de paralelo, antiparalelo más bien. Y complementario, como les digo, es porque de un lado de la cadena hay una secuencia y del otro lado va a haber su opuesto. Entonces, estos van a ser complementarios. Ujú. Una cosa que yo estaba hablando con los chicos que les doy el otro curso de biología, es que una cosa que ayuda mucho para esto, para esta parte de entender la estructura del ADN, porque es muy compleja, es que ustedes, mm, a ver, no, estas son otras cosas. Hagan hagan un esquema del ADN, de cómo está compuesto este. Por ejemplo, este de aquí, ¿m? Si ustedes hacen un esquema del ADN poniéndole sus componentes, el ADN, por ejemplo, está compuesto, aquí lo había puesto, de un azúcar de 5 carbonos, de una pentosa, que tiene uno o más grupos fosfato y una base nitrogenada que es la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Esas cuatro bases nitrogenadas, porque si ustedes ven de cerca, tienen nitrógenos aquí, nitrógeno acá. Yo creo que se ve mejor en la otra imagen. Aquí tienen nitrógenos y nitrógenos, nitrógeno aquí, nitrógeno acá, nitrógeno acá. Por eso se llaman bases nitrogenadas. Estas van a seguir esta estructura. El centro va a ser esa pentosa, esa azúcar de 5 carbonos, que es esa cosa que se ve de anaranjado. Tiene al lado la base nitrogenada que aquí dice la adenina y aquí donde dice extremo 5, ahí tiene el grupo fosfato. Ustedes traten de hacer un esquema del ADN y del ARN
para que sí se les facilite el comprender cómo es esa estructura. Cuando nosotros tenemos esta combinación de el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato, a esto se le va a llamar como un nucleótido. De estos nucleótidos se integra el ADN. Aquí dice el extremo 5 y acá abajo dice el extremo 3. Eso es porque estas siguen un orden para unirse a un grupo fosfato y al grupo fosfato del otro, del otro nucleótido. Comienza la unión en el carbono 5 y termina uniéndose al otro en el carbono 3. Por eso tiene un extremo 5 y el otro dice extremo 3. Hay un chiste que dice que cuál es el sentido de la vida, y dice que el sentido de la vida, así tú piensas algo bien filosófico, algo así, ¿no? Y dice, no, el sentido de la vida es 5', 3', porque ese es el sentido en el que se van uniendo los nucleótidos, que es lo que permite que tengamos información genética y que se transmita a otros seres vivos, ¿no? Es el sentido de la vida. Y fíjense que esto de antiparalelo aquí también se ve, porque aquí abajo donde dice extremo 5, no 3, del otro lado dice extremo 5, y va del extremo 5 hacia el extremo 3. Entonces aquí tenemos la cadena complementaria, guanina, citosina, adenina, timina, ay que casi ni se ve aquí, adenina, timina, y se van uniendo, uno hacia un sentido y el otro en sentido contrario, con su complementario. Uh-huh. El caso del ARN, él carece de esta timina, solamente tiene uracilo. Entonces la diferencia del ARN con el ADN van a ser varias. Una es que el ARN tiene uracilo en vez de timina. Otra es que el ARN no forma la doble hélice que sí tiene aquí bien padre el ADN. Y por último, es el tipo de pentosa que utilizan este azúcar. En el caso del ARN, ese azúcar que tiene el ARN es la ribosa. Y el ADN va a tener la desoxirribosa. Es lo mismo, es la misma azúcar. Lo único que pasó es que acá, ay, esta cosa. Lo único que pasó es que aquí en el azúcar, ven dónde está el grupo fosfato, que aquí no lo puedo señalar con como con el apuntador. Donde está el fosfato, en la esquina que está al ladito del fosfato ahí abajo, en la parte de abajo que sería el carbono 3, en el carbón de al lado, lo que pasa es que ahí la ribosa tiene un oxígeno y la desoxirribosa del ADN no lo tiene. Ese oxígeno es lo que permite, la falta de ese oxígeno, le permite al ADN plegarse en forma de doble hélice. Sin él, no hay una interferencia, porque se crea una interferencia en los enlaces, ¿cómo se llaman estos? De puentes de hidrógeno y demás. Crean interferencia y no se puede doblar así bien padre el ARN. Crea otro tipo de estructuras que está todavía más padre, el ARN, pero no puede crear la doble hélice. El ADN sí puede, solamente por la carencia de de ese oxígeno. Entonces, esas son las diferencias y las similitudes que tienen estos dos. Uh-huh. Ahora, pasando de aquí, también a estos se les clasifican a las bases nitrogenadas de dos formas. Estas son les llaman purinas. Voy a borrar eso porque casi no se ve. Las purinas y las pirimidas. Hay pirimidas. Uh-huh. Como si digo con el dedo siempre me queda bien feo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
que las purinas, estas de acá arriba, tienen dos anillos, este de aquí y este de acá. Ajá, esta cosa es un anillo, tienen dos, este tiene dos. Y las pirimidas solamente tienen uno, un único anillo hexagonal, porque este es un anillo hexagonal y este de aquí es un pentagonal. Y estas tienen su anillo únicamente hexagonales. Ujú. Y ya viendo aquí, todo esto va a servir, el ADN y el RN, para sintetizar lo que son los aminoácidos. Resulta ser que el ADN tiene, acá es bien valioso porque tiene todas las instrucciones para crear una proteína, esa secuencia de aminoácidos, pero como es bien importante, no puede salir de la célula. Lo que va a hacer es que va a utilizar al ARN y el ARN lo va a copiar, va a crear una copia de él, ahí donde van la secuencia, las timinas son sustituidas por los uracilos. Si yo tengo una secuencia aquí, una cortita, pongo aquí esto, A, T, T, A, G, C, T. Si esta secuencia se encuentra en el ADN, pues en el ARN va a ser casi igual si yo lo transcribo. La única diferencia es que en vez de las T, le pongo U, el uracilo. Así va a quedar. Entonces, básicamente es la misma secuencia, lo único que cambia es ese uracilo de ahí, ¿no? Así, el ARN hace una copia fiel del ADN y este sí va a salir del núcleo y lo va a llevar a las estructuras que se llaman los ribosomas, que ahorita vamos a ver. Se va a llevar ahí y lo que va a ocurrir es que una secuencia bien larga de ARN se va a empezar a leer. Cada triplete, cada tres nucleótidos que se lean, se van a formar un cierto aminoácido. Aquí están la prolina, la leucina, isoleucina, asparagina, glutamina, alanina y demás son aminoácidos. Pues bueno, esto ocurre de la siguiente forma. También si quieren les puedo subir un video porque hubo mucha gente que me dijo que no entendía eso de las secuencias y demás cosas. Les puedo subir un video que encontré donde explica cómo se hace esto, para que lo vean como con dibujitos y imágenes y todo eso, ¿no? Eh, Cuando se comienza a leer la secuencia en el ribosoma, generalmente no pela a nada hasta que no lee esta secuencia. Esta secuencia que sirve para la metionina, que es una adenina, una guanina, no, un uracilo y una guanina. Adenina, uracilo y guanina. Cuando se lee esto, el ribosoma sabe que debe de empezar a sintetizar todos los demás aminoácidos que se presenten de estas secuencias. Vamos a leer, sí, vamos a decir que lee esta y después de ahí sabe que tiene que sintetizar todo lo que venga. Le viene esta, va a crear una trionina, después le sigue esta de aquí, y va a tener que crear una alanina, y después va a leer esta de acá, y sabe que tiene que crear una asparagina. Y así va leyendo los tripletes, estos tripletes que tenemos aquí, y va a ir produciendo la cadena de aminoácidos. Aquí, cuando lee alguno de estos tres códigos, puede ser alguno, no necesitan ser los tres. Cualquiera de estos tres, para que se les llama el codón de parada, cuando lee esto, cuando se encuentra a un uracilo o una adenina y otra adenina, en ese momento el ribosoma lo que hace es que deja de leer más y ya corta ahí la secuencia. Entonces ya va a crear ahí esa cadena de aminoácidos, ahí la corta y ya no lee nada de lo que siga. Puede haber más secuencia con esas cositas y lo que va a pasar es que ya no los va a leer porque ya recibió la indicación de que tienes que parar. Ahora, así como ven esta imagen, pues se dan cuenta inmediatamente que varias secuencias, por ejemplo estas, sirven para crear un cierto aminoácido.
Esto es porque se dice que el código genético está degenerado. Pero ¿qué quiere decir con eso de degenerado, no? Que suena muy feo. Lo que va a pasar es que el código genético puedes leer diferentes combinaciones, diferentes tripletes, y sirven para crear un determinado aminoácido. Si por algún motivo, por ejemplo, en la secuencia del ADN y del ARN ha cambiado la secuencia, y ahora en vez de tener esta secuencia de aquí, tienes esta de acá, perdió un uracilo y ganó una citosina, que se da eso bastante frecuente. Entonces, del ADN. Lo vamos a ver más claro en la parte de genética. Cuando se da esto, puede seguirse produciendo la proteína, no prolina más bien, prolina. Si cambiara otra vez a de la citosina cambia y se le agrega una adenina, puede seguir creando este aminoácido. Y aquí pasa igual con la guanina, ¿no? Ahí no pasa nada porque al estar degenerado puede resistir los cambios de secuencias y seguir produciendo el mismo aminoácido. Cuando hay un cambio, por ejemplo, donde hay unos que sí se parezcan. Por ejemplo, aquí, que estaba esta secuencia CCU, ¿no? Dos citosinas y un uracilo. Cuando cambia, vamos a suponer que cambia esta citosina, cambia y le ponen un uracilo, a la hora de reparar el ADN, se equivocan en la secuencia y le ponen esto, pues en vez de producirse una prolina, ahora al leerlo, el ribosoma va a crear una leucina y ya se produjo un cambio genético. Porque una puede ser que a lo mejor tampoco pase nada al cambiarlo, o puede pasar que sí, que hay un cambio totalmente radical y se va a crear una proteína totalmente diferente. Y en algunos casos, hay casos de enfermedades que ocurren solamente porque en vez de crearse, no sé, una serina, se creó una arginina, solo por un cambio de un aminoácido en toda la secuencia de la proteína. Ya con eso ya valió el organismo y se produce una enfermedad, que podría ser incluso una enfermedad bastante peligrosa y podría ser una enfermedad, pues, mortal, o simplemente puede no pasar nada, como en estos 3 casos, ¿no? 4 casos. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Que yo sé que esta parte es bastante, pues a veces pesada y difícil para ustedes. Para todos, más bien. Creo que no. ¿Seguros? ¿Las demás? Aún así les pido que traten ustedes de esquematizar el ADN y el ARN con los otros chicos, y a ustedes también se los voy a dejar, que hagan un esquema de estos. Puede ser en una hoja cualquiera. Pueden utilizar la imagen de internet que más les guste. Se los voy a poner ahí en el Classroom. Yo puse esta, ¿no? Así como guía, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar cualquiera para que hagan la estructura del ADN y se lo puedan aprender, tanto del ADN como del ARN. Uh-huh. Ahí pueden elegir el que quieran. Y también un esquema de lo que es la célula, porque también con ayuda de estos esquemas van a ustedes aprendiendo la estructura de la célula. Así es como uno lo aprende. Yo también lo aprendí haciendo esquemas, tanto del ADN como de la célula. Incluso me acuerdo que cuando iba en la facultad, en la carrera, de trabajo final de química, eso era de química general. Nuestro profe nos pidió que hiciéramos la configuración electrónica así dibujada en un montón de hojas de un cierto segmento de ADN que nos ponía, ¿no? Supongamos que aquí
me agarro de me agarro este pedazo de ADN y digo, dibújame la configuración electrónica, de cómo se están uniendo entre ellos cada uno de los átomos de toda esta secuencia. Y aparte de que que los teníamos que hacer la configuración con estas cositas, de los electrones hacia un lado y hacia otro. Aparte, teníamos que hacer con palitos y bolitas la estructura del ADN que habíamos elegido, que nos había, bueno, así nos había asignado él. Teníamos que crear un ADN con bolitas de unicel y con palitos, y así, con ese tipo de cosas o haciendo esquemas, realmente se te queda grabado el cómo es la estructura de estas cosas, de estas moléculas. Porque fáciles y simples no son, la verdad. ¿Para qué digo que sí si no? Cosas también como el metabolismo son bastante complejos y también pues uno tiene que utilizar todos los recursos que estén a la mano para tratar de aprendérselos. Entonces, si dicen que no hay ninguna duda y ninguna pregunta, pues vamos a empezar con la parte de la teoría celular y meternos a la parte de la célula. La teoría celular son una serie de postulados que se crearon al final del siglo XIX, o sea, de hace 2 siglos, en los cuales se establecían cuáles eran las propiedades que van a tener las células, porque en ese entonces pues ya estaban así como que al término de de muchas observaciones y de muchos experimentos que habían observado a los organismos unicelulares y a nuestras células, porque antes pues se creía que los seres vivos pues surgíamos de la nada como la generación espontánea, que aparecíamos a partir de una fuerza vital, como decían las teorías vitalistas, y pues no sabíamos de qué estaba compuesto nuestro cuerpo y también, por ejemplo, pues, tampoco sabían de dónde surgían las enfermedades, ¿no? Pensaban que eran espíritus malignos y así tal cual. Y después se dieron cuenta que fueron por seres vivos, por microorganismos que se metían a nuestro cuerpo. Entonces, para ya derribar todo tipo de mitos que existieran sobre esto, hicieron los postulados de la teoría celular. Estos, uno por uno, dicen, todos los seres vivos, todo en los seres vivos está formado por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. Lo que quiere decir este postulado es que todos los seres vivos, todas las cosas vivas, están hechas de células. Todo está hecho de células y, más bien, o sus productos de secreción, las hormonas, los lípidos, los carbohidratos y demás cosas que producen las células. De células y de sus secreciones nos componemos los seres vivos, ¿no? Es la unidad estructural de la materia, o sea que todo tiene que estar compuesto, toda la materia viva tiene que estar hecha de célula. O una sola célula puede constituir a un ser vivo, como los seres unicelulares, como las bacterias, como los hongos que hemos visto, como los protistas que también llegamos a ver. El segundo postulado dice, todas las células proceden de células preexistentes. Por división de estas, omnicélula es célula. Esto quiere decir que con esto tratan de derribar las ideas de la generación espontánea y del vitalismo, que si se acuerdan, la generación espontánea es cuando dicen, lo vimos en la parte de evolución, ¿no? Que creía la gente que los seres vivos se producían por carne en descomposición y por ropa sucia y demás, ¿no? Aquí lo que ellos dicen es, no, todos los seres vivos van a proceder de células preexistentes. O también, en dicho caso, se me movió esto, o de organismos preexistentes. Ustedes proceden de sus padres que existían antes de ustedes, ¿no? Y sus padres, pues, provienen de sus abuelos, ¿no? Y, aunque a lo mejor ya no los conocieron, sus abuelos provienen de sus bisabuelos. Y menos los van a conocer, pero seguramente existieron sus tatarabuelos.
sus bisabuelos provienen de sus tatarabuelos, y aunque tampoco nunca los hayan llegado a ver, sus tatarabuelos vienen de sus tatarabuelos. Y así, ¿no? Nos vamos hacia atrás. No aparecimos de la nada, nada más un día, apareció esta Guiomar o apareció este Víctor así de la nada, ¿no? Aparecemos de otros seres que ya existían antes de nosotros. Las funciones vitales de los organismos, dice el tercer postulado, ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía en su medio, o con su medio más bien. En una célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta una sola célula para tener un ser vivo, que será un ser vivo unicelular. Así pues, es la célula la unidad fisiológica de la vida. Dentro de todas nuestras células, como también ya había dicho en algún momento antes, tienen que existir todas las reacciones para que nos mantengamos con vida. En una bacteria, ahí van a ocurrir todas las reacciones para que esa bacteria se mantenga con vida. En nosotros que somos pluricelulares, lo que va a pasar es que el conjunto de todas nuestras células, trabajando organizadamente en conjunto, van a crear todas las reacciones y todos los productos necesarios para que continuemos con vida. Si no, pues si no lo hicieron, pues nos moriríamos, porque nosotros necesitamos muchas reacciones coordinadas en conjunto todas estas. Por eso se dice que en las células caben todas las funciones vitales. Y esta es la unidad fisiológica de la vida, ¿no? Arriba se dice que son la estructura, la unidad estructural de la vida a las células, y abajo también nos dice que es la unidad estructural. El cuarto postulado, que ese es más reciente, por eso si llegan a buscar esto en internet, en algunos casos no lo incluyen, porque pues ese no se postuló originalmente. Ese ya vino después cuando se vinieron los trabajos de Mendel, la genética y demás, bueno, y que los aceptaron y todo, que dice que cada célula contiene la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo, de su especie. Dice, así como la transmisión de esa información. En los 1800 nadie conocía la genética y no se explicaban cómo se pasaba la información de una generación a otra. Ya después con Mendel sabemos cómo se hace, que eso lo veremos después. Y también le digo a los chicos de la otra clase, ¿no? Ya esta lluvia habrá visto. Que siempre les digo, es que eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Y lo digo y lo repito mucho, porque muchas cosas en específico, en una clase más adelante, ya tengo, o sea, todo preparado para explicarles esas cosas, ¿no? Por eso también yo siempre digo que más adelante vamos a ver a determinada cosa, ¿no? En algún punto lo vamos a ver. Justamente tengo toda una presentación o todas unas diapositivas y todo para explicar eso. Entonces, aquí una cosa importante también es quién propone esta teoría. En este caso van a ser los importantes, los tres primeros, que van a ser Sladen y Swan. Ellos hicieron los trabajos para descubrir que los animales y las plantas tienen unas ciertas cositas dentro de ellas que permiten su funcionamiento. Sladen, que es botánico, observa plantas y se da cuenta de esto, y este Swan hace los trabajos, pero en las células y tejidos animales. Aquí puse regidos, todavía no le he cambiado eso. Y por último, este Pirchov es el que propone el segundo postulado, y este omnicélula es célula, que era médico, porque se había dado cuenta que las células se iban dividiendo, esta división celular, para crear células nuevas. No aparecían de la nada ni ninguna cosa así. Los otros dos personajes, los dos Robert, Hooke y Brown, son importantes porque este Hooke va a ser el que propone el término célula a partir de observaciones que hace de la corteza de árboles. Se da cuenta que en los corchos hay
unas celdillas que los componen, que les digo que la pared celular de las plantas es más dura y les da más, más forma, pues por eso él veía como celdillas. Y de la palabra celdillas va a venir el término célula. O sea, estamos hechos de celdillas, ¿no? Y Brown lo que hace es que él determinó la existencia del núcleo de la célula por observaciones que hacen plantas. También otros autores que se suelen agregar a la teoría celular es, por ejemplo, Leeuwenhoek, que él fue el creador del microscopio e hizo las primeras observaciones microscópicas. Y también algunos le dan crédito igual a Pasteur, porque eh, él fue el que terminó derribando, ni siquiera fue Virchow, fue Pasteur quien termina derribando con experimentos públicos que hace lo que es la generación espontánea. Entonces a Louis Pasteur también se le da el crédito de parte de lo que es la teoría celular, porque él experimentalmente terminó demostrando la teoría, ¿no? Ahora, ya entrando así ya de lleno a la célula, vamos a tener lo que es el núcleo. Aquí yo la célula, lo que siempre hago a la hora de explicarla, por eso les digo que es bien importante hacer esquemas, es que yo lo que hago es que la célula la explico como esquemas que hice de adentro hacia afuera. Primero está el núcleo, después los retículos, después el Wi-Fi, que es el aparato de Golgi, que así se ve y así lo dibujan, como el símbolo del Wi-Fi, lisosomas, peroxisomas y demás cosas, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, la membrana, la pared más para allá. Así yo la esquematizaba y así la sigo enseñando yo a partir de esquematizaciones que se han hecho, el citoesqueleto y demás. Entonces, por eso yo les recomiendo bastante que hagan esquemas de todas estas cosas, porque así yo, por ejemplo, eh, me acuerdo porque yo esquematizaba todo el proceso desde que salía la información genética del núcleo hacia los ribosomas, después hacia el Wi-Fi, que es el aparato de Golgi. Del aparato de Golgi salían lisosomas, peroxisomas y demás. Iban viajando hacia la membrana, la creaban o lanzaban cosas hacia afuera y pues, cosas accesorias como la vacuola, mitocondrias y cloroplastos, pues ahí los ponía, ¿no? Y ponía qué hacían. Entonces, yo todavía me acuerdo y siempre lo digo de esta forma, pues porque así es como uno lo aprendió, esquematizando los procesos, ahora sí que los aprendes, esquematizándolos y escribiendo proceso. Ujú. Por eso les voy a dejar la tarea al rato en el Classroom para que hagan sus esquemas de las células. Ujú. Por eso vamos adentro hacia afuera. El núcleo es la estructura más importante porque es el que guarda al ADN, ¿no? Y como vimos hace rato, pues es la más importante de todas las biomoléculas, ¿no? Aquí está toda la información. Si algo le llega a pasar al ADN, si algo llega y lo rompe o lo destruye o lo afecta, pues lo único que pasa es que se muere la célula o se muere el ser vivo. Por eso hay que protegerla con la membrana nuclear o con el núcleo. Ahí va a estar el ADN, se va a replicar, se va a copiar y va a ser copiado por el ARN, que sí va a salir de aquí del núcleo para llevar la información para sintetizar lo que son las proteínas en los ribosomas. Entonces de aquí va a salir lo que es eh, el ARN, ¿no? Hay otra estructura que se llama el nucleolo, que también está dentro del núcleo, y es una estructura aparte, pero esa cosa lo único que sirve es para, para crear o para fabricar a lo que van a ser los ribosomas que se van a utilizar más adelante. Entonces, aparte del núcleo, también está el nucleolo. Ese no lo puse, o generalmente no lo pongo.
Va a existir después del núcleo, la membrana no se queda así como una bolita envolviendo al ADN. Este va a ser una membrana que se va a expandir hacia más allá del núcleo y va a crear unas estructuras que se van a llamar el retículo endoplásmico. Todo esto es membrana que se empezó a plegar y a crear esta forma de canales, de sacos, de tubos, y van a existir o se han descrito dos retículos plasmáticos diferentes: retículo plasmático o retículo endoplásmico. Cualquiera de los dos es correcto. Vamos a tener que el rugoso, que la única diferencia es que a la hora de que lo vean en el microscopio, pues lo vean arrugado por los ribosomas que tiene. Estos son ribosomas, incluso aquí lo dice. Estas cositas aquí son ribosomas y tienen la función de sintetizar proteínas a través de estos enlaces peptídicos de los aminoácidos. Después vamos a tener el retículo endoplásmico liso. Este sintetiza lípidos aquí en el interior de de estos sacos o de estos tubos. Por ejemplo, los esteroides, el estrógeno y la testosterona, aquí se van a crear a partir de una reacción con el colesterol. También se van a crear fosfolípidos, que van a servir para las membranas. La cantidad de retículo va a cambiar dependiendo del tipo de célula que sea y de sus funciones que tenga que llevar a cabo. Por ejemplo, una célula como una célula del páncreas, que tiene que crear muchas hormonas como el glucagón, que sirve para elevar el azúcar, o la insulina, que sirve para bajar el azúcar en la sangre, deben de tener muchísima retículo endoplásmico rugoso y muchos ribosomas. Entonces, este va a tener en proporción más del rugoso que del liso. En cambio, las células de nuestro hígado van a necesitar crear muchos lípidos y muchas sustancias para desintoxicar a nuestro cuerpo. Después de que agarraron y que si se van a ir de Semana Santa, el lunes saliendo de aquí, se van a ir de viajecito, se van a ir a tomar o algo así, o antes de la pandemia que iban y que le daban así durísimo al hígado, es el retículo endoplásmico liso y otra estructura que es el peroxisoma, los que se van a encargar de degradar todo ese alcohol y esas cosas que se metieron pues ese fin de semana, ¿no? Ahora en Semana Santa. Entonces, pues ahí le están dando en la torre a su hígado y al retículo endoplásmico liso, pero va a tener una célula de su hígado más retículo liso que el rugoso. Sí va a tener también rugoso porque necesita sintetizar otras cosas, pero va a tener más liso. Entonces, esta proporción va a cambiar dependiendo del tipo de célula, ¿no? Por ejemplo, una célula de nuestra piel o de nuestros músculos no segrega casi sustancias, no segrega mucho. Entonces va a tener una cantidad pues más intermedia entre estos dos, ¿no? Vamos a ver el aparato de Golgi, que yo les digo que es el Wi-Fi, porque muchos libros y demás cosas, a la hora de que los dibujan, pues lo dibujan como el símbolo de Wi-Fi, ¿no? Como que una bolita en medio con onditas. El aparato de Golgi es bien importante, porque este es el que modifica a las proteínas. Cuando se genera del retículo endoplásmico, de aquí, va a pasar que va a salir y va a llegar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que, a la hora de que va pasando por las cisternas, que son estos pliegues que tiene aquí, se llaman cisternas, van a ir empaquetando a esta proteína, pero aparte le van dando forma. Aquí es donde adquiere esta forma que les digo que es bien importante para que cumpla una función biológica. Pero no llegan las proteínas así, porque sí, a donde se necesitan. El aparato de Golgi las envuelve en estas vesículas o vacuolas y entonces agarra y las manda hacia la célula.
hacia otros organelos, hacia la membrana, porque también de esta cosita, de estas eh, vesículas se forma la membrana, o las puede mandar hacia afuera de la célula. Ya el aparato de Golgi es el que va a determinar a dónde van a ir estas cosas. Entonces van pasando por las cisternas y ahí se van ensamblando, ¿no? Ahí las va a clasificar hacia dónde va esta cosa, hacia dónde va esta otra, y pues van a ser muy abundantes en las células que tienen glucoproteínas. Todas tienen, pero hay unas que tienen más. Entonces ahí van a ser más abundantes. Y en el caso de los animales, como nosotros, en las plantas no pasa eso, se van a crear lo que son los lisosomas, que son estos que están aquí al lado. El lisosoma es una bolita creada por el aparato de Golgi, es una vesícula que se ha creado y que tiene envueltas aquí adentro un montón de enzimas, un montón de proteínas que tienen la función de degradar cosas. Incluso tiene un pH, tiene una acidez bien altísima para que sea más fácil degradar sustancias. Estas se encuentran en la mayoría de las células animales. Las plantas y los hongos y demás no tienen peroxisomas. No, lisosomas. Estos son llamados así, o estos llevan más bien ácidos que sirven para degradar cosas, ¿no? En el organismo, cuando se van haciendo viejos algunos organelos, como por ejemplo mitocondrias y cloroplastos u otras cosas, estos eh, lisosomas lo que hacen es que los mandan y comienzan a degradar a estas sustancias, a estos, más bien a estos organelos. Los comienzan a degradar y todas las sustancias que se van generando de la degradación, la célula los va a utilizar como material de reciclaje, los va a absorber y los va a utilizar para fabricar otras cosas. Así, pues no hay nada que vaya envejeciendo, que no le sirva a la célula. La célula es una máquina, así super máquina, para reciclar cosas que ya no sirven. También hay un tipo de células como los fagocitos, los macrófagos, que estos tienen función de defensa de nuestro cuerpo. Cuando se mete una bacteria o alguna otra cosa a nuestro cuerpo, algún parásito, por ejemplo, un gusano pequeño demás, esos nemátodos o platelmintos o anélidos, que se meten a nosotros, nuestros fagocitos y macrófagos, pues van y los buscan y les avientan un montón de lisosomas y poco a poco los comienzan a degradar. Y ya cuando agarran y lo desintegran totalmente, pues ya esos materiales los recicla la célula. O en el caso de que atrapen a una bacteria que nos intenta infectar, lo recubren, lo disuelven, y básicamente pues, se lo acaban de comer. A esos salen de el aparato de Golgi. Estos no se sabe de dónde vienen, los peroxisomas, pero sí se saben que se heredan de célula a célula. Estos van a servir para captar sustancias que nos hagan daño, como el oxígeno libre, y lo van a transformar en cosas que ya no nos hacen daño, como el agua oxigenada, como el peróxido de hidrógeno. Estos también tienen una función de metabolismo de lípidos, también crean más lípidos. Pero estos van a ser lípidos de cadena larga. Y también van a crear los esfingolípidos, que había puesto la imagen antes, que van a ser los lípidos de las neuronas. Les pone un ejemplo, no sé si fue aquí o en otra clase, alguien le pone un ejemplo, de que nuestras células nerviosas, nuestras neuronas, son como el cable de la luz, ¿no? Tiene un recubrimiento de plástico y si ustedes agarran y lo pelan, que no hay que hacerlo, pues ya no va a servir ese aparato porque la electricidad que viene de la pared, del enchufe, se pierde a la hora de que llega al tramo que ustedes pelaron. Por eso les digo que no lo hagan, ¿no? Vean en internet qué pasa cuando hacen eso, pero no lo hagan ustedes. Y deja de transmitir la carga y ya no funciona su aparato. Eso pasa lo mismo con nuestras neuronas
porque hay ciertas enfermedades en donde se afectan los peroxisomas y ya no crean a estos esfingolípidos. Entonces, los impulsos nerviosos que van de una célula a otra se van perdiendo. Y a la hora de que se pierde, la información pues ya no viaja. Entonces perdemos contacto con el medio exterior. Las personas que padecen ciertas enfermedades de este tipo, sus sentidos se van apagando, van perdiendo la capacidad de ver, de escuchar, de tocar, y pues muchas de estas son degenerativas que no tienen cura y eventualmente pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? También en las células hepáticas, o sea, el hígado, los peroxisomas desintoxican el cuerpo de ciertas sustancias, como en el caso del etanol, cuando agarran y ya se fueron a tomar el fin de semana, ¿no? Que le dan así, pero súper durísimo, pues, como albañil recién pagado, le dan al hígado, y el peroxisoma junto con el retículo endoplásmico liso es el que va a agarrar y va a desintoxicarnos. Van a existir ciertas estructuras, pero que son eh, efímeras, que son temporales en nuestras células, pero aún así son importantes. Este es un ejemplo de ellas, y este es el uso acromático. Esta cosa es una serie de microtúbulos que van a aparecer durante la mitosis celular, la división de las células. Estas se unen al cinetocoro, que si ustedes ven la estructura de un cromosoma, básicamente sería como el centro del tachecito. Si tenemos un cromosoma aquí, el cinetocoro es como bolita que tienen que une al cromosoma. Ahí lo atrapa el uso acromático, y lo que hacen es que cuando se va a separar la célula, los usos atrapan a los cromosomas y los separan. ¿Qué es lo que aquí está haciendo? Estos están atrapando al cromosoma y los van a separar y los van a llevar al polo. Esto es como si fueran la Tierra, ¿no? Se alinean en el ecuador, así se dice que se alinean en el ecuador en todos los libros y en todos lados. Y el uso lo que va a hacer es que los va a jalar hacia el polo, hacia el extremo del núcleo. Esto va a ocurrir durante la mitosis y la meiosis, que más adelante vamos a ver. Y esto va a ocurrir durante la famosa metafase y anafase, es la fase en la cual se comienzan a jalar los cromosomas. Estas cosas son las responsables de que se segreguen bien los cromosomas. Cuando no lo hacen bien, cuando hay una no disyunción, lo que va a pasar es que puede quedar una célula con cromosomas de más o cromosomas de menos, o con fragmentos de cromosomas. Cuando eso pasa, por ejemplo, durante la meiosis, esta de aquí, van a ocurrir enfermedades como el famoso síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, que es cuando nos faltan cromosomas en nuestras células. Aquí a quien le echamos toda la culpa, pues es al uso acromático de todas esas fallas. También va a existir otra estructura de microtúbulos, que es el citoesqueleto. Es como si fuera el cuerpo o el esqueleto de la célula. Va a tener filamentos, microtúbulos y demás, los cuales van a estar formados de proteína. Estos, dependiendo de qué proteína están hechos, pues van a tener un nombre diferente, ¿no? Ayudan tanto al movimiento de la célula, porque son esos pelitos que se ven en las imágenes que sirven para que se muevan. A veces son como el caso del espermatozoide, que tiene la colita con la que nada, pues más o menos así también son los microtúbulos y microfilamentos. También crean compartimentos en la célula para compartimentar y organizar mejor todo lo que esté dentro. Por eso aquí forman como un entramado. Y aquí tenemos, creo que esto es una mitocondria, así ahí dice, mitocondria. Va dividiendo la célula. También le van a dar cierta estructura, le van a dar forma, que es la forma redondeada que tienen la mayoría de las células animales. Va a existir otra cosa que le llamamos el citoplasma, que es el medio acuoso que está en toda la célula. Resulta ser que aquí es donde se van a llevar a cabo, bueno, va a estar contenido por agua, sales y muchas cosas. Aquí es donde se van a llevar a cabo la mayoría de las reacciones en la célula.
Aquí están disueltos lo que son las enzimas, las proteínas. Cuando veamos la parte del metabolismo, entra la glucosa, nada más que entra a la célula, comienza a ser atacada por un montón de enzimas para que se lleve a cabo la glucólisis. Todas las enzimas necesarias para eso estaban aquí flotando. Pues ya entra la molécula y comienza a ser degradada casi de momento. Se divide en ectoplasma y en endoplasma. El ectoplasma es lo más cercano a la membrana, a la parte externa, y el endoplasma lo más cercano a lo que es el núcleo. Ahí también van a estar contenidas todas las estructuras de la célula, que mitocondrias, que cloroplastos, que el retículo endoplásmico y que el Wi-Fi, todo eso va a estar ahí contenido dentro del citoplasma. También como es un medio líquido, cuando ocurren reacciones químicas, muchas de estas son exotérmicas, o sea, generan calor. El citoplasma lo que hace es que ayuda a que no se quemen las células, sirve como un medio, como el anticongelante de los carros, que evita que el agua se calienta y demás, y tiene la capacidad de regular y de no calentarse tan rápido como el agua. Pues también esta cosa gelatinosa que es el citoplasma sirve para dispersar la energía. Aquí se llevan a cabo la gran mayoría de las reacciones de síntesis y de degradación de sustancias. Por eso es importante. Incluso recuerdo que cuando estudiaba hay una materia que se llama fisicoquímica y todo el mundo se preguntaba para qué estudiamos fisicoquímica nosotros los biólogos, ¿no? Porque eso lo veían los ingenieros químicos y los QFBs y demás cosas, ¿no? Pero solamente un maestro era el único que daba bien esa materia y decía, bueno, pues es que la fisicoquímica es importante porque pues todo lo que ocurre en la célula es en un medio acuoso y todas las reacciones como el ciclo de Krebs y demás generan cierta cantidad de energía y consumen también energía. Entonces esto se puede describir en términos de la termodinámica y de la fisicoquímica y por eso ustedes ven lo que es esta fisicoquímica. ¿Mm? Eso va a estar muy relacionado a este medio acuoso que tienen las células. Ya por último, no, por último, te faltan unas cuantas. Creo que las veremos la siguiente clase, las demás. Va a estar la membrana. Esta tiene un montón de funciones de comunicación. Son dos capas de fosfolípidos. Una capa tiene el grupo fosfato del fosfolípido, lo tiene hacia el medio externo y el otro lo va a tener hacia el medio interno. De esta forma, el citoplasma no se escapa de la célula, ni los líquidos de afuera ingresan a la célula. Así se crea un sistema donde se va a mantener separados el medio interno y el medio externo, y van a existir dentro de estas cositas que van a ser proteínas. Eso aquí lo dice, ¿no? Proteína. Van a existir proteínas que van a permitir el paso selectivo de ciertas sustancias. No cualquier cosa va a poder atravesar la membrana, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, sino que la membrana tiene que elegir qué es lo que va a entrar. Vamos a ver que ahorita ciertas cosas se cuelan, pero pues nada dañino, ¿no? También van a tener aquí glucoproteínas o glucolípidos que van a servir para darle todavía más especificidad a las células, pero pues no son invencibles, ¿no? Por ejemplo, el famoso ahorita coronavirus, lo que hace es que esta tiene una proteína que se engancha a las proteínas de nuestras células, principalmente de nuestros pulmones. Ahí hay un receptor que estos virus han creado la proteína que se pega a ese receptor. Llega, lo reconoce y la célula o el receptor dice, esta cosa es buena y permite entrar al virus a nuestra célula. De esa forma nos infecta. Hay las personas muy jóvenes, como los niños, y algunas cuantas personas a lo largo de su vida no han generado todavía ese receptor que sirve para que se pegue el virus y entre aquí. Las personas
más grandes, conforme van creciendo, o conforme van teniendo problemas de diabetes, hipertensión y demás, pueden llegar a generar ese receptor por medicamentos que están consumiendo o por la edad. Y lo que pasa es que ahí llegan, se van llenando de muchos receptores, llegan los virus y ¡pum! Se meten a la célula. Pues hay personas que son más susceptibles que otras, ¿no? Y nuestra membrana, pues no es un medio infalible que nos proteja de todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver que estas tienen glucoproteínas, proteínas, la capa es permeable para evitar que se mezclen los líquidos, ajá, y le va a dar estructura y comunicación a la célula. Por este medio se puede comunicar la célula con otras sustancias, dejándolas entrar o salir con otras células. También le da forma, esta forma, pues de las células animales que tienen y bacterias que tienen formas circulares, son bolitas. Y vamos a tener también la pared celular, que ya dije, están hechas, en el caso de las plantas, de celulosa y en los hongos de quitina. También va a haber el peptidoglicano, que como habré dicho en la parte de la diversidad de los seres vivos, tienen bacterias. Entonces pueden tener diferentes organismos la pared, pero cada uno va a tener una pared de diferente composición. Esta es más rígida y le da más consistencia a la célula vegetal. Aparte de la membrana, tienen esta pared y en teoría, pues les da más protección, ¿no? Que eso es entre verdad y entre mentira, porque tienen un montón de huequitos que se le llaman plasmodesmos y por ahí circula el agua. Entonces, por ahí a veces llegan los virus e infectan a las células de las plantas porque se cuelan por esa pared, ¿no? Así como de rígida y todo lo que tú quieras, pero tiene un montón de huequitos por donde se cuela todo, ¿no? Entonces no es tan bueno que digamos. Está la vacuola, que es una estructura de las plantas únicamente, por eso aquí dice exclusivo de las plantas, que es una cosa, que es un almacén de las plantas. Ahí se almacenan sustancias, tanto sustancias tóxicas como también las sustancias de reserva como el almidón. Puede ayudar a que la célula vegetal tenga mayor fuerza, mayor dureza. Si se llena de agua y presiona contra la pared celular, lo que va a hacer es que la célula va a tener una mayor consistencia, una mayor dureza. Pero cuando escasea el agua o cuando decide soltar ese líquido, la célula se vuelve menos turgente, se vuelve más flácida y con menos dureza. Vamos a ver que hay dos tipos de células, ¿no? Que eso ya lo vimos en la parte de diversidad de los seres vivos. Aquí me lo puedo saltar, ¿no? Porque es hasta la misma tabla. Eucariontes, procariontes, ¿no? Con núcleo, sin núcleo, con muchos organelos y muchas cosas, y el otro pues no tiene nada, ¿no? Esta parte me la puedo saltar porque ya la vimos anteriormente, ¿no? Sí, traten de hacer si quieren su célula, ¿no? Con su núcleo, sus retículos, sus cositas y demás, ¿no? Aquí hubo dos organelos que no menciono. La mitocondria, esta que tenemos aquí, y aquí le pusieron cloroplasto, no. La mitocondria y el cloroplasto son los únicos que no menciono, porque como sus funciones las digo y profundizamos un montón en la parte del metabolismo, pues a mí me parece que no tiene sentido ponerlas aquí, ¿no? En la parte de la célula, si en una unidad completa, que es la del metabolismo, pues se ve todo esto, ¿no? Como no le veo sentido, nunca pongo la mitocondria y el cloroplasto, ¿no? O lo saltamos. El tema que sí viene aquí, que ya no sé si quieran que termine esto o lo veamos la siguiente clase, o lo termino ahorita, es la parte del transporte de la membrana, que es cómo se da el transporte de sustancias a través de esta. Estos tres medios que son los pasivos y los tres medios que son activos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo vemos la siguiente clase o lo termino ahorita? Profe, bueno, yo al menos me tengo que ya pasar a retirar. Bueno, los demás que dicen, de por sí, ahorita estoy grabando esta clase, o sea, como
como lo hago con las otras. Ahorita estoy grabando esta, entonces si quieres, pues te puedes retirar y después si quieres subo el video para que veas esto último que dije. No sé qué digan los demás. Yo no tengo Pues problema. seguimos. Sí, que sigamos. Hasta luego. ¿Le seguimos? Va. Pues vamos a ver esta cosa, esta parte. Resulta que la célula tiene que comunicarse pues con otras células. Y aparte se tiene que comunicar a veces con las células de su medio así inmediato, o a veces como las hormonas y las que son los órganos endocrinos crean una sustancia y viaja por nuestro torrente sanguíneo hasta llegar hasta la otra parte de nuestro cuerpo y llega esta sustancia específica para esa célula. Tiene que haber un sistema de transporte y de comunicación entre los tipos de células. Este transporte se va a dar a través de la membrana, por eso la membrana es así bien importante, porque tiene un papel bien importante que es comunicarse con las demás células. A través de estas membranas, que son bien importantes, ya sea a nivel inter o intracelular, van a llevar a cabo diferentes funciones dependiendo de esta. Han aparecido dos mecanismos de transporte de sustancias a través de la membrana, el activo y el pasivo. Los activos son aquellos que van a necesitar que uno les aporte energía. Esta energía viene en forma de ATP. Al ocurrir esta en contrario de un gradiente de concentración, y las pasivas son sustancias que se transportan a favor de un gradiente de concentración, por lo que no necesitan aporte de energía. ¿A qué me refiero con todo esto? Resulta ser que existe un fenómeno que se llama gradiente de concentración y la ósmosis o quimiósmosis. ¿Qué es lo que viene ahí? Ahorita lo voy a utilizar este ejemplo para explicarlo. Resulta que en los medios pasivos no se necesita invertir energía porque la diferencia de concentraciones entre sustancias hace gratuito que se transporte una sustancia a través de una pared, que esta pared puede ser semipermeable, puede ser traspasada por alguna de las sustancias. Es como si aquí tuviéramos un contenedor, ¿no? Y aquí en medio tenemos una pared. Aquí vamos a tener un tipo de sustancia en abundancia, le vamos a poner un montón de bolitas. Y del otro lado no vamos a tener casi nada, tenemos nada más estas dos. Lo que ocurre es que el gradiente de concentración es que esta membrana que está aquí puede ser traspasada por esta sustancia que tenemos acá. A lo mejor también hay otras, pero solamente permite pasar esta de aquí. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Estas sustancias traspasan la membrana y ahora comienza a llenarse este lado de la otra sustancia. Entonces va a llegar un punto en el que van a alcanzar un cierto equilibrio. Van a tener la misma cantidad, vamos a borrar unos cuantos que se vean igual, van a tener la misma cantidad de sustancia de este lado como del otro. Esto se le llamó gradiente de concentración porque aquí hay un gradiente del punto donde hay más al punto donde hay menos. Y lo que va a pasar es que esta sustancia va a pasar aquí hasta que alcancen un equilibrio. Hacer esto, este proceso de equilibrio de un lado con el otro, no tiene ningún costo para la célula, ni en general para ningún proceso químico. Es gratis, por así decirlo, ¿no? Entonces, como esto se hace por difusión a favor del gradiente de concentración, pues lo que pasa es que esto no necesita invertir energía y le sale más barata a la célula hacer este tipo de procesos. En cambio, lo que es los sistemas activos
van en contra de este gradiente. Aquí donde tenía yo poquito, lo que voy a tratar de hacer es meterle casi todo lo que tenía de esta sustancia, ponérselo aquí. Que acá nada más tenía uno, ¿no? Por ejemplo. Pues lo que va a pasar es que el gradiente activo trata de... esta cosa otra vez. Trata de pasar de aquí a acá. Como lo hace en contra del gradiente, esto va a necesitar energía. Vas a necesitar invertir ATP, que energía, para que lleves esta cosa a través de la membrana y llegue a la parte donde hay mayor concentración. Ahora, aquí en los medios hay varios tipos de transporte pasivos. Difusión simple. Sustancias solubles en la bicapa lipídica suelen ser muy pequeñas y lo que hacen es que traspasan la membrana simplemente porque son sustancias súper pequeñitas, iones, a veces son iones, o sea, un átomo cargado positiva o negativamente, como es un átomo nada más, van pasando por toda la bicapa. Entonces, andan por aquí disueltas en el medio extracelular y pasa, sin necesidad de gastar nada de energía. Va a existir también la ósmosis, que es por este gradiente de concentración. Aquí tenemos estas dos sustancias, la bolita roja y la bolita azul, ¿no? Que es azúcar y un agua. Aquí, como en este caso, las bolitas de agua son las que son posible traspasar esta capa que tenemos aquí, el azúcar no, por eso se queda poco. El agua sí puede traspasar esto, aquí hay menos y aquí hay más. Entonces lo que hace es que de aquí pasa para acá. Por eso no pasan las glucosas, el azúcar, que dice aquí, porque solamente el agua puede pasarlo. A este proceso se le llama ósmosis o quimiósmosis, que es bien importante porque lo vamos a ver más adelante. Y está por difusión facilitada. Ciertas sustancias pueden atravesar la membrana gracias a una proteína transportadora. Hay proteínas que permiten pasar ciertas sustancias y entonces, pues, como las dejan pasar, como son canales abiertos, pues no gasta nada de energía a la hora de traspasar por ellos. Aquí, esto también es menos selectivo porque casi cualquier cosa se te podría colar a través de la membrana, a través de esta membrana permeable o a través de la proteína. La proteína no está haciendo bien su chamba y puede ser traspasada por alguna sustancia que podría hacerle daño a la célula. En cambio, en el transporte activo van a existir varios tipos. Por ejemplo, la famosa bomba de potasio, potasio-sodio, que a través de esta proteína va a ser utilizada para meter o para sacar potasio o sodio, dependiendo de la cantidad de estos iones que necesite la célula. Como van en contra del gradiente de concentración, se tiene que invertir un ATP, que tenemos aquí, para abrir esta proteína y que deje pasar el sodio o el potasio. Para este caso, y les voy a hacer, les voy a subir en el Classroom, sí va a ser un video donde se explica más detalladamente, porque ya me aventé un montón, este proceso de cómo se da lo que es esta bomba de potasio-sodio. Cómo agarra, cómo llegan aquí no, llegan los potasios y se pegan aquí, y estos permiten que se abra la bomba para sacar estos sodios o para meterlos. Uh-huh. Es más, yo digo, o yo siento que es más fácil verlo pues en video que hablado, ¿no? También va a estar otro proceso que es la endocitosis y exocitosis. De cada uno de estos va a haber 3 diferentes tipos de endocitosis y de exocitosis. Pero en teoría, en general más bien, ocurre cuando la membrana detecta
ciertas sustancias y lo que va a hacer es que las atrapa, se pliega, crea una vesícula y la manda hacia dentro de la célula. Por eso es endocitosis, porque manda las cosas hacia dentro de la célula. Y la exocitosis, el medio por el cual se expulsa sustancias del interior al exterior. Aquí está el aparato de Golgi, crea estas vesículas, las manda hacia afuera y como tienen la misma composición que la bicapa, pueden pegársele y sacarlo. Por eso el aparato de Golgi es importante porque va a empaquetar cosas. Estas cosas llegan a la membrana y a veces empaqueta cosas para ir sustituyendo a la membrana, para hacerla más grande. O si no, tiene sustancias adentro de estas vesículas que van a salir de la célula y se van a ir hacia otro lado. Estas vesículas pueden tener pegados eh, glucolípidos y demás cosas para hacerlos también más específicos a dónde tienen que llegar. Ujú. Y entonces, que ya ni era mucho, ya aquí terminaría esta parte. Les voy a poner un par de videos donde se ve estas cosas, porque pues es más fácil verlo como con video, ¿no? Aquí no le pude poner un GIF o algo así, donde se ven estos, pero es más fácil verlo pues en video. Con eso terminaría el tema de la célula. Aquí tampoco le hagan caso a esta. Y hay unas que tengo que corregir. No le hagan caso a esto. Lo que sigue no es la parte de reproducción. Lo que seguiría para la siguiente clase, que es el día viernes, es el tema de metabolismo. Ese es bien importante y es también muy difícil. A lo mejor es difícil porque tiene muchos datos, pero todos los procesos metabólicos son bien difíciles y necesitan bastante atención para poder comprenderlos. Toda una aduana en el caso de la membrana celular, porque tiene que seleccionar qué va a entrar o qué no va a entrar. O también, como toda aduana de verdad, se le llegan a colar cosas, ¿no? No es muy efectiva la membrana, o sea, nada en la célula es perfecto. Entonces, pues va a pasar que se le van a colar cosas o que puede elegir que puede entrar. Y también, como decía antes, la siguiente clase pues sigue el metabolismo, la glucólisis, la fermentación, el ciclo de Krebs y todas esas cosas. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí de esto? No. Bueno, entonces les voy a dejar un par de tareas para que hagan su célula, porque les digo, les ayuda un montón que las esquematicen más que se las aprendan de memoria. Y van a tratar de hacer un esquema tanto del ADN como del ARN y de la célula en general. Si quieren, pueden representar solo la célula o, como yo les decía acá en mi dibujo así todo feo, en de acá, que representen todo el proceso de, por ejemplo, cómo se va creando una proteína, cómo es empaquetada, cómo es lanzada, y le ponen pues, ya como accesorios los demás organelos, ¿no? Para que así también se vayan aprendiendo el proceso de el proceso de la producción o de la síntesis de proteínas. Igual para el caso del metabolismo, del ciclo de Krebs y demás, pues estaría bueno que hicieran unos esquemas también del ciclo de Krebs. Tanto el ciclo de Krebs como